Estimados y estimadas estudiantes, tengan ustedes un excelente día. Espero que lo estén pasando muy bien. El presente video se graba como ayuda o apoyo para el entendimiento y la resolución de la guía propuesta para trabajo del primer periodo. ¿Listo? En este momento vamos a abordar la temática de estructura de la materia. Y vamos a hacer un recuento rápido sobre cómo se alcanzó o se determinó eh, el entendimiento de la estructura, pero el entendimiento actual de la estructura de la materia y de cómo está compuesta. Bueno, entonces vamos a hacer una mención rápida a ciertos aspectos. En primera medida, vale la pena mencionar que desde la antigüedad el hombre siempre se ha preguntado en torno a su realidad y ha formulado diferentes o diversos argumentos o propuestas o teorías para explicar cómo se conforma esta realidad. Una de ellas era de qué estaban hechas las cosas. ¿Sí? Desde la antigüedad, desde la época de los filósofos griegos, ya habían personajes enfocados a responder esta pregunta y habían hecho alguna serie de acercamientos que desde su momento, desde el nivel de conocimiento que tenían, desde el desarrollo o el avance tecnológico que había en ese momento les permitía formular estas situaciones, pues habían dicho que de una u otra manera la materia debería estar conformada por una serie de partículas minúsculas, porque si nos ponemos a pensar, pues si yo cojo un pedazo de algún objeto y lo empiezo a partir, a partir, a partir, infinitamente voy a llegar a un punto en el cual yo tengo que parar y en ese momento voy a encontrar una pequeña partícula que va a ser la base fundamental de toda la materia. Eso lo lo formuló Demócrito hace mucho tiempo, 600 años antes de Cristo. Sin embargo, sus ideas fueron despreciadas después de un tiempo y se concibió que la materia debería estar formada por los elementos que conocemos de la naturaleza clásica, ¿sí? El aire, el fuego, el agua y la tierra, y que las combinaciones de ellos pues daban los diferentes tipos de materia que tenemos. Sin embargo, no fue sino hasta 1810 más o menos que el químico John Dalton se atrevió a reformular ese argumento de cómo estaba conformada o cómo estaba conformada la materia o cómo era la estructura de la materia. Y él sencillamente volvió a retomar la idea de Demócrito y dijo, oiga, no, es que la materia está conformada por pequeñas partículas que unidas entre sí conforman diferentes tipos de materia. Y él llamó a estas pequeñas partículas como las había llamado Demócrito, átomos. ¿Sí? Y adicionalmente, Dalton dijo, no, es que estos átomos son pequeñas esferas, como por ejemplo esta, que me está representando un átomo de oxígeno. Y cuando ellas se combinan con otros átomos, pueden formar otros tipos de sustancias. Entonces, los átomos van a cambiar y van a tener propiedades diferentes dependiendo de el elemento o el tipo de sustancia del cual hagan parte. Ahí ya tenemos una base bien importante y es que los átomos de los elementos son diferentes. Si yo tengo un átomo de oxígeno, voy a tener ciertas características. Si yo tengo un átomo de hidrógeno, voy a tener otras características. Aquí lo importante es que todos los átomos que pertenezcan al elemento hidrógeno van a tender a ser iguales. En este caso, tenemos una molécula, porque cuando los átomos forman enlaces o se combinan, van a formar moléculas. En este caso tenemos una molécula conformada por dos átomos del elemento hidrógeno y va a formar el hidrógeno molecular, que es el que tenemos disuelto o disperso en la atmósfera y en gran parte del universo. Pues él es digámoslo así, el padre de todos los elementos que conocemos actualmente. Entonces Dalton decía, oiga, es que
La materia está conformada por pequeñas partículas que unidas entre sí en diferentes proporciones van a adoptar diferentes propiedades, ¿sí? Y aquí entonces pues podemos ver que estos dos átomos se combinan para formar ese hidrógeno molecular, pero si yo combino al hidrógeno con el oxígeno, puedo formar una molécula que nosotros conocemos como agua. Y la forma del agua va a ser más o menos de ese estilo, si la pensamos a nivel atómico, a nivel molecular, o sea, muy microscópico, ¿sí? Entonces Dalton tenía allí cierta razón, decía, oiga, es que la materia está conformada por pequeñas partículas denominadas átomos que se pueden combinar de diferentes formas o en diferentes proporciones para formar sustancias con diferentes propiedades, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno molecular, dos átomos de oxígeno que se enlazaron y formaron oxígeno molecular y es el oxígeno que nosotros respiramos. Ese que está disuelto también en el aire y que nos permite vivir. Nada más, no hace nada más, nos permite producir energía para que nuestro cuerpo y nuestras células sigan funcionando adecuadamente. Sin embargo, si yo tomo estos dos átomos de oxígeno y los combino con átomos de hidrógeno, voy a formar una molécula que se llama peróxido de hidrógeno, que es muy conocida como agua oxigenada. Y mira, a partir de hidrógeno y de oxígeno voy a formar otra sustancia con otras propiedades. El agua ya tenía oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Pero el peróxido de hidrógeno tiene otras propiedades diferentes al agua común y corriente que nosotros utilizamos para tomar, para quitarnos la sed, pero está hecho de lo mismo, de hidrógeno y de oxígeno, pero en diferentes proporciones. Entonces eso fue un hallazgo bastante importante que logró determinar Dalton. Por ejemplo, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono es un gas que se produce de una mala combustión por falta de oxígeno. Y si nosotros inhalamos este monóxido de carbono, él va a entrar a competir al interior de nuestro organismo con nuestras células y les va a robar el oxígeno y va a inhibir el metabolismo normal, es decir, que produzcamos la energía que necesitamos para funcionar. Por eso una muy buena combustión va a producir dióxido de carbono. Son dos compuestos que están hechos de lo mismo, de carbono y de oxígeno, pero en diferentes proporciones. Y Dalton logró afirmar, y en este momento, en 2021, sabemos que aún tiene razón. Pero él no tenía mucha razón en algo, y es que él simplemente concibió el átomo como una partícula esférica que se combinaba con otra, pero no logró explicar por qué la materia tiene propiedades eléctricas, ¿sí? Y no fue sino hasta 100 años después que apareció un físico denominado Thomson que formuló otro modelo atómico y dijo, no, es que esos átomos que decía Dalton en realidad están eh, impregnados o tienen insertados unas pequeñas partículas que él llamó electrones porque tenían una carga eléctrica negativa. Y adicionalmente dijo, oiga, no, es que la esfera como tal es positiva, tiene una carga eléctrica positiva. Entonces allí apareció un nuevo modelo explicativo de de la estructura de la materia que se denomina el modelo de Thomson o el modelo del pastel de pasas. ¿Por qué? Porque por un pastel tiene las pasas incrustadas, asimismo un átomo tiene los electrones incrustados y esos electrones se pueden remover al igual que las pasas. Sin embargo, hasta ese momento concebían los átomos como si fueran partículas macizas, ¿sí? Esferas macizas, sin espacios vacíos, y así se concebía la materia en ese momento. Eh, Sin embargo, fue que llegó un alumno de Thomson que se llamaba Ernest Rutherford y encontró a través de un experimento que realizó con una lámina de oro
sobre la cual disparó unas de luz de partículas alfa, que los átomos tenían espacios vacíos. ¿Y cómo se dio el cuenta que tenían espacios vacíos? Porque inicialmente él esperaba que al disparar las partículas, estas partículas se estrellaran y rebotaran directamente contra el átomo, ¿sí? Pero cuando él hizo su experimento, encontró que estas partículas cambiaban de dirección. Entonces, al cambiar de dirección, él dijo, ¿qué está pasando acá? Estas partículas alfa son de carácter positivo y si cambian de dirección es porque están chocando contra algo que también es positivo. Y allí él formuló, oiga, resulta que los átomos y las partículas, o más bien esas esferas que concebíamos como átomos, no son macizos, sino que tienen espacios vacíos. ¿Por qué? Porque atraviesan la lámina y en ocasiones pasan derecho, cambian de dirección o sencillamente rebotan, se devuelven. Entonces él dijo, bueno, aquí está pasando algo. Y gracias a esos experimentos, pues él logra formular la presencia de protones en el núcleo, que serían partículas con carga positiva, y pues los electrones que ya conocíamos desde los experimentos y los postulados de Thomson. Y él dijo, bueno, entre protones y electrones hay espacios vacíos. Entonces formuló que dentro de, o más bien, que los electrones estaban girando alrededor del núcleo en unas órbitas atómicas. Y sobre esto vamos a hacer énfasis. Este modelo de Rutherford, aunque explica algunos comportamientos, todavía está incompleto. Entonces, gracias a esta situación, llegó unos años después otro científico llamado Niels Bohr y formuló lo que denominamos actualmente como el modelo cuántico del átomo. Sobre este modelo estaremos hablando en otro video cuando veamos lo de configuración electrónica, pero basados en el modelo de Rutherford nos permite avanzar en la temática que vamos a ver sobre estructuras de la materia y cómo varía. ¿Listo? Pues tengan presente que vamos a pensar en átomos que tienen un núcleo positivo, que tiene protones, y tienen unos electrones, partículas negativas que están en órbitas alrededor. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con esa imagen. Vamos a seguir pensando en nuestro átomo como una forma esférica tridimensional, que actualmente también dentro del modelo cuántico se concibe así, con esa forma tridimensional, pero ya no es macizo, sino que tiene espacios vacíos, vacíos entre el núcleo y entre los niveles de energía, que en este caso van a ser estas órbitas, donde están ubicados los electrones. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los átomos podían pertenecer a elementos y que estos elementos se definen como elementos a partir de sus propiedades y que por lo tanto yo puedo identificar un átomo dentro de un elemento de acuerdo a esas propiedades? ¿Cuál es la propiedad entonces que define que un átomo pertenezca a un elemento o a otro? Por ejemplo, un átomo puede pertenecer al elemento hidrógeno, pero no al elemento helio. O puede pertenecer al elemento carbono, pero no al elemento cloro. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Resulta que la identidad del átomo o el elemento al que pertenece depende de la cantidad de protones y electrones, o más bien de protones, que tenga el átomo en su núcleo. ¿Listo? Gracias a los experimentos de Thomson, a los experimentos de Rutherford, sabemos actualmente que los átomos se conforman de tres partículas fundamentales o tres partículas subatómicas: el protón, el neutrón y el electrón. Cada uno tiene unas características especiales. Por ejemplo, los protones, que en este momento están representados con estas estrellitas pequeñitas naranja, se encuentran ubicados única y exclusivamente en el núcleo del átomo. Y adicionalmente, cada protón aporta una carga positiva. También vamos a tener otras partículas que se denominan neutrones, que también solo se van a ubicar en el núcleo del átomo
Y para este caso, los neutrones no tienen carga ni positiva ni negativa, pero sí ayudan a aportar masa al átomo. Y finalmente tenemos a los electrones, que ellos se van a ubicar en las órbitas o en los niveles de energía o en los orbitales atómicos y tienen una carga negativa. Entonces voy a retirar un momento este de acá y aquí él nos va a mostrar que tenemos una carga negativa. La carga positiva neutraliza la carga negativa o viceversa. Si yo solo tuviera un protón positivo, tengo una carga neta de +1. Si yo solo tuviera un electrón, tengo una carga neta de -1. ¿Listo? Pero si tengo un protón, carga positiva, y un electrón, carga negativa, voy a tener un átomo neutro. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a meter o a conocer o a identificar varias propiedades. Primera propiedad, número atómico. ¿Listo? Vamos a ver si el número atómico me va a definir la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo y adicionalmente me va a permitir ubicarlo en la tabla periódica. La tabla periódica es una tabla que me permite organizar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un átomo que tiene un protón, puedo decir que ese átomo pertenece al elemento hidrógeno. Si tengo un átomo que tiene 2 protones, puedo decir que ese átomo pertenece al elemento helio. Si tengo un átomo que tiene 3 protones, puedo decir que pertenece al elemento litio. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de protones que tenga en el núcleo, asimismo va a pertenecer a un elemento diferente. Entonces, el número atómico o la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo va a definir la identidad de ese átomo, es decir, a qué elemento pertenece. ¿Listo hasta ahí? Pero resulta que los átomos deben mantenerse estables. Y si solo tengo cargas positivas dentro del núcleo, pues ellas van a tender a repelerse, a separarse. Entonces yo necesito una partícula que me ayude a mantener ese núcleo estable, ¿sí? Porque él va a tender a destruirse ese núcleo hasta que se vuelva un poquito estable. Y la forma para volverse estable, pues es sacando protones de allí. Mira, acá ya me volví estable, entonces me quedé con hidrógeno. Pues para que se vuelva estable ese núcleo, existen los neutrones. Esto nosotros solo nos dimos cuenta que sucede así. La naturaleza funciona de esa manera. El hombre lo único que descubrió es cómo está funcionando. Él no decidió meterle un neutrón ahí para cobrarlo, no. La naturaleza ya funcionaba desde el principio del origen de este universo, ya funcionaba de esa manera. Nosotros solo estamos averiguando y entendiendo cómo es que funciona. Bueno, entonces, los neutrones aportan masa y adicionalmente estabilizan el núcleo, pero demasiados neutrones también desestabilizan. Entonces se deben guardar ciertas proporciones y esas proporciones solo las define el átomo del elemento. No las define el químico, no las define el físico, no las define el profesor Juan Fernando, las define la naturaleza. El elemento ya se estabiliza solito. Para estabilizarse, pues, ¿qué puedo hacer acá? Saco un neutrón. ¿Listo? Adicionalmente, los átomos tienden a estar en un estado neutro, es decir, que su carga neta es cero. No tiene carga, está cero. Como yo necesito que el átomo se me estabilice, tanto en su núcleo como en su carga, entonces acá ¿qué me haría falta? Le voy a agregar un electrón y ya tengo un núcleo estable y tengo un átomo neutro. Si le agrego demasiados electrones, pues la carga se vuelve más negativa y se convierte en un ion negativo, es decir, en un anión. Si por el contrario hacen falta electrones, la carga se me vuelve positiva y se convierte en un ion positivo, o sea, un catión.
¿Listo? Entonces ya sabemos, dependiendo de la cantidad de partículas que haya en el núcleo, específicamente protones, vamos a cambiar la identidad. Y los neutrones me van a ayudar a definir la estabilidad de ese núcleo. Entonces, entre más protones tenga el núcleo, el átomo en su núcleo, pues más neutrones va a necesitar. Y así sucede en la naturaleza. Los elementos que tienen más cantidad de protones en su núcleo tienen aún más cantidad de neutrones para estabilizar. ¿Listo? Y para poder neutralizar estas cargas positivas y que el átomo esté neutro, yo puedo agregar o necesito agregar electrones para que la carga eléctrica de este átomo sea neutra y eléctricamente esté estable o neutro. ¿Listo? Ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí llevamos dos propiedades. Primera propiedad, el número atómico. El número atómico equivale o es igual a la cantidad de protones que hay dentro del núcleo. O sea que si mi número atómico es 1, es porque hay un protón. Si mi número atómico es 2, es porque hay 2 protones. Y cada uno de ellos, o más bien, la cantidad de protones va a definir la identidad del átomo. Espero que eso ya esté claro. También tenemos que tener en cuenta otra propiedad, que es la carga neta. La carga neta está definida por las cargas positivas o negativas que hay presentes en el átomo. Recordemos que si hay cargas positivas en los protones, en los electrones hay cargas negativas y ellas se neutralizan, dando o permitiendo que de acuerdo a la cantidad que haya, podamos tener un átomo neutro. Si hay muy pocas cargas negativas, podemos tener un catión o ion positivo, o si hay demasiadas cargas negativas, podemos tener un anión o ion negativo. Y eso me va a definir la carga. Recuerda que la carga neta depende de las cargas que no estén neutralizadas. Por ejemplo, aquí hay 2 protones, pero hay 2 electrones. Y acá el tercero. Eso significa que de los 3 electrones hay uno que no está neutralizado. Por lo tanto, la carga neta del átomo que estamos tomando como ejemplo es -1, porque este de acá no está neutralizado. Para neutralizarlo, yo solo puedo sacar. ¿Listo? Si fuese al contrario, miren que si pongo un protón, cambia del elemento helio al elemento litio y queda con carga neta +1, porque una de las cargas positivas está sin neutralizar. Para poderla neutralizar, yo voy a poner una negativa para que quede la carga neta en 0. Entonces eso me va a permitir identificar, y apareció con carga neta +1, le hace falta una negativa, o sea, le hace falta un electrón. Y apareció con carga neta -2, le están sobrando 2 electrones. ¿Listo? Mientras trabajamos un elemento, lo único que yo puedo hacer es quitar o poner electrones para nivelar la carga. Si yo lo nivelo con protones, cambio el elemento y ahí ya la embarré. ¿Listo? Entonces, número atómico, cantidad de protones. Carga neta, la cantidad de cargas que no están neutralizadas. Básicamente es las positivas menos las negativas. Y ahí ya sabemos. ¿Listo? Por ejemplo, 3 positivas menos 2 negativas me da 1. Carga neta +1. 3 positivas menos 4 negativas -1. Carga neta -1. ¿Listo? La tercera propiedad que vamos a involucrar es el número másico o el número masa. Él va a depender de la cantidad de protones y neutrones que haya en el núcleo.
Para este ejemplo, en este momento, el número masa depende de la cantidad de partículas que haya en el núcleo. O sea, el número masa va a ser 3. Miremos. 3. Listo. Ese número masa puede cambiar dependiendo de las partículas que haya en el núcleo. Significa que si yo le pongo otro protón, pues voy a tener un número masa 4. Pero recuerden que en el núcleo también hay neutrones y para que el átomo sea estable, él debe tener casi que la misma cantidad de neutrones. Entonces, en este caso, vamos a ver que para este elemento, para este átomo de berilio, voy a tener un número masa 9, que es la suma de los protones, acá tengo 4, y de los neutrones tengo 5, entonces 5 más 4 más 5, 9. Y ese sería el número masa, un número másico. Y la carga neta, en este caso, es 0. ¿Por qué? Porque tengo 4 protones menos 4 electrones. Entonces recuerde, para sacar el número masa, sumo los protones con los neutrones. Para sacar la carga neta, resto los protones con los electrones. Y ahí ya puedo definir esas dos propiedades, carga neta y número másico. Y la tercera propiedad que mencionamos es el número atómico, que esa la sacamos con el número de protones. En este caso es 4. Y para ser 4, entonces va a ser el elemento berilio. ¿Listo? Vamos a incorporar esto. En su guía, ustedes van a encontrar que vamos a hablar del símbolo atómico, el símbolo nuclear, perdón. El símbolo nuclear está representado por el símbolo del elemento, que estemos trabajando en el momento. En la parte izquierda arriba vamos a escribir el número masa o el número másico, y en la parte izquierda inferior vamos a escribir el número atómico. Esto recordemos que el Z es el número atómico y es igual a la cantidad de protones. Y el A, que vamos a representar como A, es el número masa y está definido por la suma de los protones y los neutrones. En estos ejemplos podemos ver que el símbolo del elemento es el hidrógeno, estamos trabajando el elemento hidrógeno. Su número atómico es 1 y su número masa es 1. Eso significa que ¿cuántos neutrones tiene? Ninguno, porque 1 más 0, 1. Ya sabemos que tiene un protón. Un protón más un número que me dé 1, pues 0. O sea que no tiene neutrones en este ejemplo. Pero en este ejemplo sí tiene neutrones. Ya sé que tiene un protón. Pero para que dé 2, ¿cuántos neutrones deberá tener? Pues 1. Entonces 1 más 1, 2. En este caso, sabemos que tiene un protón, pero su número masa es 3. Eso significa que deben haber 2 neutrones para que un protón más 2 neutrones me dé 3 en número masa. Y lo mismo va a suceder con otros ejemplos. Por ejemplo, acá en este uranio 235 tiene 92 protones y ustedes me dirán 180 y pico neutrones. Lo mismo con este. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos hidrógenos con diferentes números masa o uranios con diferentes números masa? Y es porque son isótopos, es decir, átomos que pueden tener diferente número masa, es decir, diferente cantidad de neutrones en su núcleo, pero pues para que pertenezca a ese elemento, sabemos que el número atómico tiene que mantenerse igual, 1, 1, 1 o 92, 92. O como vemos en los otros ejemplos que van a aparecer por allí, 27, 27, 27 o como los que vamos a hacer a continuación. Entonces, este simulador yo se los voy a poner ahí en la descripción del video. Vamos a involucrar el símbolo nuclear aquí. En estos momentos yo voy a crear un átomo estable de carbono. Entonces miren, cada vez que yo cambio la cantidad de protones, voy cambiando la identidad del átomo. Listo, ya tengo mi átomo de carbono, ya sé que es carbono, mira, 6 protones. En este caso, mi número masa va a ser 6, ¿por qué? Porque no ha agregado neutrones.
Pues voy a volverlo estable, voy a agregar tantos neutrones como necesite para volverlo estable. ¿Listo? Miren el número masa cómo va cambiando con cada neutrón que yo voy agregando. Acuérdese que el número masa es protones más neutrones. ¿Listo? Ya está estable. Necesité 6 protones para estabilizar el núcleo y eso hace que el número masa sea 12. Entonces, A, número masa, igual a 12, Z, número atómico, igual a 6. Pero mira la carga. La carga me dice, la carga neta es más 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 protones. Acuérdense que para que el átomo sea neutro, o más bien la carga, va a estar definida por la resta entre protones y electrones. Y para que el átomo sea neutro, pues yo necesito igual cantidad de protones que de electrones. Entonces, observe cómo varía la carga neta conforme yo voy agregando electrones. Menos 5, ¿por qué? Porque 6 menos 1, pues 5. Menos 4, ¿por qué? 6 menos 2, 4. Y así sucesivamente. Entonces yo quiero dejar este átomo neutro. Voy a agregar esta cantidad de electrones. Y ya logré un núcleo estable y un átomo neutro. Entonces allí es cuando ustedes entran a desarrollar los ejercicios y van jugando con esto. Bueno, van a desarrollar este modo juego. En el modo juego van a pasar los 4 niveles. ¿Listo? Cada nivel tiene más o menos 10 opciones. Entonces él te va a preguntar algo. Por ejemplo, acá te dice, encuentra el elemento. Entonces tú ya sabes, el elemento tiene un protón en el núcleo. Acuérdate que la identidad del elemento es la cantidad de protones, número atómico. Número atómico 1 es este de acá. Entonces tú marcas el elemento que tú creas que corresponde. ¿Listo? Entonces, como la identidad del elemento es la cantidad de protones, y en este caso tiene un protón, entonces el número atómico será 1, por lo tanto, el número atómico 1 es hidrógeno. Acá me pregunta, ¿es un átomo neutro o un ion? Acuérdese que la carga neta se define con los protones menos los electrones. ¿Cuántos protones hay? 1. ¿Cuántos electrones hay? 2. 1 menos 2, menos 1. Entonces no es neutro, es un ion. Y le doy revisar. Listo, me quedó bien. Pasemos al siguiente. Acá me está diciendo, encuentra el elemento. Me dice que tiene 9 protones, 10 neutrones y 10 electrones. ¿Quién me define la identidad del átomo? Los protones. Entonces voy a buscar el número atómico 9. Ustedes lo pueden buscar en su tabla periódica o simplemente cuentan acá. Acuérdese que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aprendimos a contar. Decimos que es un átomo de flúor. ¿Es átomo neutro o es un ion? Recuerde que para definir la carga neta, protones menos electrones, 9 menos 10 menos 1. O sea que no es neutro, es un ion. Listo. Y así vamos a seguir respondiendo. Van a aparecer diferentes formas que me van a presentar la información y tú vas a responder de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si tú respondes mal, acá voy a responder a lo maldita sea, a decir que está mal y me deja intentarlo de nuevo. Si yo acierto, respondo de forma correcta, pues me da el puntico a la mitad. Y si no, pues completamente el punto y me muestra la respuesta, que era hidrógeno, que estaba neutro. Hidrógeno porque tiene un protón, neutro porque un protón menos un electrón, cero. Carga neta, cero. Entonces, allí quedó. Y así voy pasando, voy respondiendo hasta que me quita los puntos. Entonces este es 4, 5 es un boro y es un átomo neutro. ¿Por qué es boro? Porque tiene 5 protones, 1, 2, 3, 4, 5 y la carga neta es 0. 5 menos 5, 0. Entonces reviso. Y así voy a completar. Cuando ya complete el juego, me va a mostrar un puntaje. La idea es que ustedes hagan cada uno de los 4. Ustedes pueden hacer
las veces que sea necesario. Yo voy a revisar el puntaje máximo. Hágalo las veces que sea necesario hasta que alcance el puntaje máximo. Hágalo una vez si quiere. Acá le pide el número masa. Entonces, acordémonos, el número masa que era protones más neutrones. Entonces, 7 más 7, 14. Entonces, seleccionamos acá el 14 y le vamos a revisar. ¿Listo? ¿Cuál es el número masa? Acuérdese. Número masa, protones más electrones. Solo hay un protón. Entonces, ¿cuál será el número masa? Un protón más 0 neutrones, 1. Listo. Y así sucesivamente vamos revisando los ejercicios hasta el punto de que saquemos un puntaje. Cuando yo ya tenga todos los 4 puntajes de los 4, entonces tomas una captura de pantalla en la cual se alcance a ver todo el contenido. ¿Listo? Que es todo el contenido. Voy a tomar ahorita mi captura de pantalla y la idea es que tú anexes en el documento que me vas a subir al Teams, o que se vea la fecha, la hora en la que lo hiciste. Si lo hiciste desde el celular, pues ahí te aparece la hora también y la fecha, y que se vea este pantallazo así, que se vean los 4 juegos con los puntajes respectivos. Y yo a partir de ahí asigno la nota para este ejercicio, adicionalmente del que ya tienes que hacer en la guía. ¿Listo? Espero que se haya entendido, espero que haya sido un aprendizaje agradable. Les voy a dejar en la descripción del video los enlaces para los 4 simuladores, los 3 simuladores que les mostré, para que los miren, los cacharreen, los revisen, lo pueden ver desde el celular, desde la tablet, desde el computador, no hay ningún inconveniente. Y cualquier duda me pueden escribir por los medios dispuestos para tal, y ahí lo estamos resolviendo. ¿Listo? Espero que tengan un feliz resto de día.